¿Qué hacer si un imputado o su familia te quieren designar a ti como defensor y el fiscal no te da la oportunidad de designarte? Hoy te voy a enseñar a hacer una tutela de derechos ante un juez de control para efectos de que se garantice el derecho a la designación libre de defensor. Primeramente, ya te había indicado que es importante desde la primera comparecencia ante una fiscalía que obtengas el nombre del Ministerio Público, obtengas sus medios de contacto, es decir, teléfono de la fiscalía, algún correo electrónico, y particularmente obtengas el número de carpeta de investigación al cual está ligado la persona detenida. Estos datos genéricos nos van a permitir realizar una identificación del servidor público al que vas a pedir sea citado y convocado a una audiencia de tutela de derechos ante un juez de control. ¿Te ha pasado que acudas a designarte ante una fiscalía como defensor de una persona detenida y te digan, abogado, vuelva más tarde? Abogado, vuelve en la noche. Abogado, ya estoy muy ocupado, véngase mañana. Y tú sabes que esos minutos que transcurren son fundamentales porque la fiscalía puede recabar actos de investigación como reconocimientos de persona, como toma de muestras a tu cliente para pretender fabricarle otras carpetas de investigación. Por lo tanto, cada minuto que transcurre es crucial que esté garantizado el derecho a una defensa técnica y adecuada. Al respecto es importante que, al igual que a ti, a mí me ha ocurrido esa situación y yo lo he resuelto de la siguiente manera. He solicitado ante el juez de control competente una audiencia de tutela de derechos, en la cual me ha tocado que la persona detenida, desde el momento de estar detenida, le ha dicho a sus familiares, quiero que me represente el licenciado Gustavo. O en algunos otros tópicos, al momento en que permiten que un familiar ingrese a ver al detenido, le ha dicho, quiero que busques al licenciado Gustavo para que él sea la persona que me represente. En ese sentido, ello conlleva una dificultad. ¿Por qué? Porque no hay una violación al derecho de defensa, toda vez que la persona sí tiene designado un defensor público. Lo que está en pugna es que no es el defensor elegido libremente por él. Lo primero que se debe solicitar ante el juez de control es esta audiencia de tutela de derechos. Y evidentemente aquí entramos a un punto. No tienes causa penal, porque no existe. Quizás no existe ningún cuaderno de antecedentes. Así lo debes plantear en tu escrito tal y como te lo estoy presentando en este momento. Te voy a compartir mi formato a continuación. ¿Qué es importante que tengas claro? En primera, como todo escrito, tiene un preámbulo. Va dirigido al juez de control, competente ahí con la denominación correcta. Causa penal se desconoce. Carpeta de investigación, incluso puede ser que desconozcas el número de carpeta de investigación. Si tienes claro el delito lo puedes poner y si no, pues también pones que se desconoce. Importante que establezcas desde el inicio en el preámbulo el nombre de la persona privada de su libertad y sobre todo yo le pongo en el asunto un aspecto destacado. Se solicita de manera urgente audiencia de tutela de derechos fundamentales en favor del detenido por violaciones graves de la representación social al obstaculizar el ejercicio del derecho de defensa técnica y adecuada. Evidentemente el preámbulo, ¿quién suscribe? Es decir, tú como abogado y generalmente le pongo el nombre de algún familiar o alguna persona que incluso comparezca contigo a la audiencia y comparezco a exponer. ¿Qué es lo que le pongo en el escrito? Básicamente, que nos convoque de manera urgente a una audiencia ante el juez. Esto lo hago para que no le manden dar vista con el escrito que presentamos al Ministerio Público para ver qué opina de nuestras manifestaciones, sino que nos convoquen a una audiencia donde incluso trasladan a la persona detenida, de ser posible, para que se verifique toda esta cuestión respectiva del respeto no a sus derechos humanos. De esta forma, le voy a decir al juez, obviamente desde la solicitud, que la Fiscalía ha cometido actos que resultan ser violatorios del ejercicio de derecho de defensa, del acceso a los registros de investigación al defensor elegido libremente por él, y que con ello se está obstaculizando el que pueda actuar el defensor elegido libremente para efecto de recabar actos de investigación durante ese plazo de retención ministerial, que es muy importante para la persona detenida. Evidentemente, lleva dos aspectos fundamentales el escrito. Primero son los antecedentes y después las consideraciones. En cuanto a los antecedentes, es importante establecer qué ocurre. ¿Y esto por qué lo establezco de esta manera? Es decir, esta narrativa de cuando fue privada de la libertad la persona, de la entrevista que quizás tuvo con sus familiares, del momento en el que les indicó que quería contratar los servicios, por ejemplo, de mi persona, el licenciado Gustavo, y cómo se ha obstaculizado, es decir, a qué horas compareciste a fiscalía, por qué no te permitieron designarte, qué te indicaron, qué obstáculos te pusieron, qué te informaron, y que yo obviamente pues ir planteando la mayor cantidad de información posible. Yo, ¿por qué te recomiendo que aquí incluso plasmes de manera sintética, pero sí los puntos importantes de información posible? Para que incluso desde el momento en que el juez de control lea tu planteamiento, pues básicamente ya lleva una idea clara de lo que va a resolver en el punto medular.
Ahora, en cuanto a las consideraciones, es importante establecer lo siguiente. Se tiene que evidentemente el actuar de la autoridad violenta lo establecido en el artículo 20, apartado de fracción octava de la Constitución, que básicamente establece el derecho a elegir libremente a su abogado defensor. Y violenta obviamente también la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 8.2, incisos D y E, así como el artículo 17 y 113, fracción 11ª del Código Nacional de Procedimientos Penales, que todos regulan lo mismo, el derecho a elegir libremente el defensor. Asimismo, utilizo como fundamento el artículo 115 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece la designación de defensor, donde entre otras cosas establece que podrá ser designado por el imputado el defensor desde el momento de su detención y que ante la omisión de realizar la designación por parte de la persona detenida le será nombrado un defensor público. Esto es importante, ¿por qué? Porque incluso también la primera sala, y lo establezco como fundamento, ha establecido que el tratamiento como sujetos del proceso se logra, entre otras formas, al permitir que la persona acusada sea quien elija libremente su defensor, lo cual podrá realizarlo incluso desde el momento mismo de su detención. Entonces, ello es importante porque nos establece un fundamento específico. Básicamente, con esta estructura que te estoy presentando, que es la que a mí me ha funcionado, se convoca audiencia. Ahora, aquí viene otro aspecto importante, y que lo comentaba desde otros videos. La importancia desde el momento que compareces, solicitar el nombre completo del Ministerio Público, solicitar datos de contacto como correo electrónico, número telefónico de la agencia del Ministerio Público y básicamente incluso la dirección de las instalaciones donde se encuentra la Fiscalía, para efectos de que lo puedas proporcionar al tribunal para que esta persona sea contactada a audiencia.